vamos a referirnos a la educación básica, pero la educación básica como la formación fundamental que requiere un ser humano y no simplemente como un nivel educativo. Quisiera que nos acompañaran en este video referido a este tema tan importante para el cual, como siempre, tendremos la participación sabia, la participación informada del doctor Leo Baleirón. La educación básica. Agradecemos el interés que muestras por nuestros videos. Hagamos una breve pausa ahora mismo. Dale a me gusta o likes. De esa manera contribuyes con el crecimiento de nuestro canal. Gracias por tu colaboración. ¿Cuál es la estructura universal de los sistemas educativos? Mira, quizá sería interesante que uno pudiera decir, bueno, cuando hablamos de un sistema educativo, ¿a qué estamos refiriendo? ¿No? O sea, un sistema educativo es una organización muy bien estructurada que tiene como propósito fundamental educar a la población de un determinado país. Y para eso, por supuesto, dependiendo de qué educación estamos hablando, ese sistema se organiza. Y se organiza en diferentes, digamos, estratos o niveles, desde la educación más primaria, más básica, a la educación universitaria. Pero yo creo que eso es importante tenerlo claro. Y para eso requiere de gente, de personal especializado, maestros, directores y todo un personal técnico, pero también va a requerir de toda una estructura. Fíjense que el tema de la estructura es un tema complejo. Y no solamente una estructura en términos de planteles, que eso ya de por sí es bastante complejo, sino también de una estructura organizativa y casi administrativa. Se podría decir que la estructura de los sistemas educativos en el mundo es más o menos igual o por lo menos parecida. Sí, en sentido general, yo creo que la estructura es similar, porque de alguna manera eso ha permitido el poder hacer transferencia de un país a otro. Es decir, cuando estamos hablando de educación primaria, de alguna manera tenemos que estar hablando de lo mismo. Si no, ¿cómo? Y sobre todo en un mundo globalizado, en un mundo donde hay tantas migraciones, eso es fundamental. Ahora, lo que posiblemente cambia es el contenido y cambia hasta cierto punto su propia lógica interna en los niveles. Ahí yo creo que hay diferencia. Bueno, podríamos decir que cuando hablamos de educación básica, estamos diferenciando de alguna manera de lo que sería educación primaria. Mira, yo creo que eso es una confusión que ha habido, y aquí en el país eso se sintió mucho tiempo. Cuando hablamos de educación básica, estamos hablando de toda la educación preuniversitaria, excluyendo la técnica. ¿Por qué? Porque esa educación que va desde el nivel inicial, pasando por el nivel de primaria y completándose en el nivel de secundaria, justamente lo que procura es darle, desarrollar en los sujetos los elementos esenciales para poder enfrentar la vida. Y eso implica una serie de competencias, una serie de conocimientos, una serie de habilidades que tienen niveles distintos de desarrollo. No es lo mismo un niño de 5 años a un niño que ya tiene 8 o 9 años. Y por supuesto, mucho menos cuando estamos hablando de un joven de 14, 15 años, ¿no? Mira, cuando se formuló el currículum de 1995,
se puso mucho énfasis en las funciones del nivel secundario y en aquel momento todo el que de alguna manera estaba relacionado con el nivel trataba de tener claras las tres funciones fundamentales para lo que sería la formación básica, la formación fundamental, que culmina con la secundaria. Había o hay, eso pienso yo, que mantiene su vigencia, que está intacto. La educación secundaria, decíamos en aquel momento, forma para la vida. El que egresa de la educación secundaria debe estar en condiciones de poder desenvolverse, desempeñarse, por ejemplo, en un primer empleo. Poder obtener un primer empleo. Si tiene que hacer familia, poder casarse y tener su propia familia, y si va a continuar en estudios, estar en capacidad de continuar hacia los estudios superiores. Así que de esa forma se resumían las tres grandes funciones de la educación secundaria: que el egresado fuese capaz de poder adquirir y desempeñarse en un primer empleo. Segundo, que pudiera casarse si quería casarse, estar en condiciones de poder hacer esto y salir airoso, o continuar estudios universitarios. Exactamente, ¿no? Y de alguna manera se le agregan toda una serie de funciones que tienen que ver con la vida ciudadana. O sea, el trabajo, familia, y quizá los estudios posteriores, pero también ya cuando un joven, en el caso nuestro, cumple 18 años, adquiere obligaciones ciudadanas como son las de ir a votar. Por tanto, eso implica toda una serie de cuestiones de índole de conciencia civil, de conciencia de ciudadana, que ese joven tiene que tener para poderlo afrontar. Como igual, o sea, ya un joven de 18 años puede ser demandable. Pues tiene que conocer sobre eso, tiene que saber lo que eso significa. Cuando estamos hablando de que ante una situación que se puede considerar penal, ya no va a tener la disculpa de decir, que los padres son los que tienen que asumir esa realidad. No, él como ciudadano tiene que asumirla. Y por tanto, la escuela tiene que proporcionarle a él las herramientas para poder afrontar esa realidad. Mira, cuando hablamos de educación básica, pero ya mirándola desde la óptica de la estructura de un sistema educativo, hay algunos niveles. ¿Cuáles son los niveles en que pudiéramos estructurar la educación básica, repito, vista desde la estructura de un sistema educativo? Mira, en casi todos los países se maneja el tema de la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria. Eso es prácticamente común en todos los países. Por supuesto, hay un nivel antes del nivel inicial que le llaman básicamente preescolar, párvulo, tiene muchos nombres dependiendo, ¿no? Que ya incluye al niño antes de los 5 años. Inclusive hay países que prácticamente desde que el niño nace puede entrar a una experiencia, que vamos a llamarle así, es una experiencia educativa, no familiar, extrafamiliar. Pero básicamente, digamos que los niveles que se reconocen, y es el caso nuestro, es el caso del nivel inicial, que comienza con los 5 años, el nivel primario, que va de los 6 a los 12 años, y el nivel secundario, que concluye los posteriores 6 años, es decir, que va desde los 13 años hasta los años 18.
¿por qué mucha gente confunde lo que sería educación inicial y educación preescolar? ¿O por qué alguna gente se refiere a educación inicial y o indistintamente a educación preescolar? Mira, yo creo que es un tema de nomenclatura hasta cierto punto, ¿no? El sistema educativo, en sentido general, se ha responsabilizado o se responsabilizó por mucho tiempo, de hecho, se responsabilizó en una época a partir de primaria. Yo recuerdo inclusive en una discusión que se armó hace ya unos años en educación, donde se comenzó a hablar de los 5 años, y recuerdo perfectamente a quien era en ese momento la persona principal responsable de la educación dominicana, que decía, dejémosle a los carajitos al sector privado. O sea, como que no había responsabilidades públicas frente a las personas que tenían menos de 6 años. Sin embargo, a nivel internacional, yo creo que eso se consensuó, y de hecho casi todos los sistemas educativos empezaron con el tema de educación inicial. Es decir, digamos que es bastante reciente relativamente, en términos históricos, el que el sistema educativo asumiera la responsabilidad de los niños de 5 años. Porque antes eso era un tema que se le dejaba al sector privado, y por supuesto, los niños de los sectores más pobres no tenían acceso a eso, ¿no? Acuérdense que realmente todos entrábamos a la escuela, principalmente entrábamos a la escuela a los 6 años. Eran escuelitas particulares que habían en el barrio, que habían en el campo. Yo recuerdo en la que yo iba con mi sillita, y a mí me alfabetizaron en una escuelita particular, pero eso era una escuelita que no tenía nada que ver con el sistema educativo, sino que con el sistema educativo se inicia, digamos, con plan decenal, se inicia ese proceso años posterior, asumiendo que los niños de 5 años tenían que estar dentro del sistema educativo. Y un poco más recientemente, pero todavía no de manera totalmente clara, se habla de que en los años antes de los 5 años, con lo que llaman el preescolar, a través de las estancias infantiles, debían ser parte de ese sistema. Eso todavía no lo es. Todavía eso no es una decisión que se ha tomado, sino que todavía eso se queda como un servicio que ofrece el Estado a la población a través de las estancias infantiles. La responsabilidad del sistema educativo, los 5 años en adelante. Y yo creo que ese es un tema importante, porque la formación como proceso de socialización se inicia con el nacimiento. Desde que uno nace comienza a aprender cosas. Y ciertamente el mundo se ha ido complicando, se ha ido complejizando, y ciertamente hay una serie de necesidades que hoy tenemos que tener, de dominar, de competencias, que hay que desarrollarla desde muy temprano. Yo creo que ese es un tema importante. Pienso que el énfasis que se pone en alfabetización a edad extremadamente temprana, cuando no se han desarrollado algunas competencias motoras, sociales, creo que es un error, ¿verdad? Así es. Mira, yo digo, una vez inclusive en esos artículos que yo escribo, yo decía, los primeros años deberían estar centrados en una especie de, digamos, de competencia, de pedagogía, vamos a decir, de los afectos, de que el niño aprenda a reconocer sus propias emocionalidades, aprenda a manejar sus emocionalidades en marco de la relación con los demás, que el niño aprenda inclusive a manifestar sus emocionalidades a través de la pintura, a través de las cosas que él pueda hacer. Yo no me centraría tanto en el tema de la alfabetización como tal, porque yo creo que eso es un proceso natural, que incluso tiene mucho que ver con el desarrollo mismo cerebral, que se va dando paulatinamente conforme se van dando esas nuevas conexiones neuronales, producto de toda una serie de cosas que vamos aprendiendo en la vida.
Sobre todo en un primer momento, yo creo que el niño necesita aprender cosas motoras, aprender a manipular las manos, por ejemplo. La mano es una herramienta fundamental de aprendizaje. Aprender a moverse, aprender a manejar su cuerpo. Todos esos son elementos que son fundamentales en los cuales yo haría mucho énfasis. Y posteriormente, ya cuando digamos, se considere más pertinente, empezar con todo lo que es la alfabetización en el término de manejar la comunicación. Tema que para mí es importante, ciertamente. ¿Y cuál es la estructura ya más bien de la educación superior? Mira, en la educación superior, en sentido general, digamos, se manejan como 4 grandes o 3 grandes cuestiones. La primera es el tema técnico. Hay universidades que asumen la formación técnica. El segundo, la licenciatura, el grado. Hay universidades y hay tendencias también a un nivel de especialización, el nivel de maestría y finalmente termina con el nivel doctoral. Esa es, digamos, la estructura que vas a encontrar prácticamente en todas las universidades. Como decía, por ejemplo, yo recuerdo en la UNFU, en la carrera de psicología, había un grado técnico. El estudiante a mitad de carrera recibía una certificación donde decía, usted es técnico en investigación y cuestiones que tienen que ver con aplicaciones de pruebas. En el área agronómica, yo recuerdo perfectamente que habían técnicos también que eran previos digamos, al nivel de licenciatura y al nivel de ingeniería, que es un nivel de licenciatura, de ingeniería como tal. Pero básicamente esa es la estructura que tiene la educación superior. Ese nivel llamado técnico que se mencionaba mucho más antes en el país, es lo mismo que en Estados Unidos, por ejemplo, se denomina como un grado asociado. Digamos que sí, más o menos, que se parecen. Tengo 2 hermanas, dos hijas de una hermana en Estados Unidos, que ellas, haciendo su estudio preuniversitario, recuerdo que se hicieron técnicas en varias cuestiones que tenían que ver en el ámbito, una de la psicología y otra de la educación. Pero eran conocimientos que le permitían a ella, de alguna manera, incorporarse al trabajo, que eso es un tema muy importante, incorporarse al trabajo y luego, posteriormente, continuar su carrera universitaria. Y de alguna manera, entiendo que ese es el concepto que se ha manejado en países como Estados Unidos y otros países. Cuando hablamos de educación primaria, entiendo que hay unas competencias que deberían ser enfatizadas. ¿Cuáles en sí son las competencias, las metas que deberían ser desarrolladas en educación primaria? Mire, en educación primaria yo entiendo que el niño debe desarrollar la competencia lingüística, aprender a comunicarse. La comunicación es muy amplia, o sea, no es solamente el hablar, sino también el hablar con fluidez, el poderse comunicar de manera escrita. Entonces la competencia lingüística es una competencia que ya en primaria tiene que comenzar a trabajar. Claro, vuelvo y reitero, yo creo que hay que pensar bien en que eso es una competencia que hay que desarrollarla a lo largo de 6 años. No que sea en primero de primaria, sino que hay 6 años para desarrollar esa competencia, como también el razonamiento matemático. Yo creo que eso es pensar, como dice una amiga matemática, que ella dice, hay que matematizar la realidad, hay que enseñar al niño a ver la realidad desde la matemática. El niño lo va a utilizar porque el niño cuenta, el niño compara, y eso es matemática. Entonces, las competencias matemáticas también ahí son importantes, y las competencias naturales con el mundo físico, ponerse en contacto
con la realidad física. Bueno, eso es una competencia también importante. Hoy día se habla mucho de las competencias digitales, de que eso se pueda, que yo digo, bueno, es mucho más fácil porque ya los niños hoy son nativos de esa cultura y es muy fácil, mucho más fácil que a nosotros manejar todas esas situaciones. Hay unas competencias sociales y ciudadanas de la vinculación con los demás, del trato con los demás, de aprender a lidiar poco a poco con los problemas que se dan normalmente en la vida social. Y por supuesto, hay que empezar a desarrollar en los niños una cierta competencia de autonomía, de que el niño vaya aprendiendo a manejarse él. Ahora, si te soy sincero, yo digo que todos esos niveles de competencia, yo prefiero utilizar los famosos conceptos que eran los pilares de la educación, utilizó Delors en su famoso libro, La educación encierra un tesoro. Hay que aprender a conocer, fundamental. Hay que aprender a hacer cosas, también importante. Hay que aprender a convivir con los demás y hay que aprender a ser tercero. Para mí esas 4 cosas incluyen todo lo otro, con la ventaja de que son 4 conceptos lo suficientemente amplios y flexibles para incorporar cosas nuevas. Pero yo creo que sí, que efectivamente uno tiene que en educación primaria empezar a desarrollar esa competencia. Déjame decirte que una cosa muy curiosa, que nosotros ponemos mucho énfasis en los grados. Y hablamos en primaria de 6 grados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como si los grados fueran una cuestión que esté relacionada con los aprendizajes. Yo digo que los grados son una cuestión administrativa. Es necesario organizar a los muchachos administrativamente. Lo que yo no puedo perder de vista es que yo tengo 6 años para desarrollar ese grupo de competencias en los niños. Y la velocidad de desarrollo de esa competencia no es igual. Es posible que un niño entra a la escuela a los 6 años, tenga una capacidad de comunicación verbal muy fluida. Eso lo hemos visto. Pero hay otros que no, que son más lentos, que eso lo van desarrollando. El tema es tener claro, en esos 6 años, cuáles son las cosas que debemos desarrollar y permitir que ese proceso se desarrolle de manera normal. Eso es lo que yo entiendo. Y pensando en la educación secundaria, ¿cuáles serían las competencias y funciones que tú ves para ser desarrolladas en este nivel? Mira, ya adelantando un poco, tú mencionabas varias cuestiones que eran fundamentales para el nivel secundario. Lo primero, en esa perspectiva de aprender a hacer, el muchacho en secundaria debe adquirir y desarrollar una serie de competencias, de habilidades que le permitan, en caso de necesidad, como ocurre con los sectores más empobrecidos, de incorporarse al trabajo y ser productivo. O sea, cada vez más nos estamos encontrando con que, una persona ya con 14, con 13, a veces con menos, tiene que trabajar, tiene que hacer algo. Entonces, yo creo que tiene que desarrollar esas competencias. También tiene que desarrollar la competencia, digamos, de una formación integral, que sea capaz de entender que el ser humano es un ser que tiene múltiples dimensiones, que hay una dimensión social, hay una dimensión personal, histórica, espiritual. Yo creo que eso es parte de ese nivel, el nivel de secundaria. En el nivel de secundaria, el muchacho tiene que desarrollar una mayor capacidad de juicio crítico, de sistematización, de investigación. Por eso yo digo que en el nivel secundaria, quizá en la estrategia principal para desarrollar los contenidos deberían ser, digamos, la estrategia de proyectos de investigación, que une el hacer con el pensar, con el reflexionar, con el sistematizar. Entonces, esas son competencias fundamentales. Hay que desarrollar la autonomía con mayor fortaleza. Es decir, las competencias fundamentales que en el currículum aparecen incluso desde el nivel inicial, en el nivel secundario ya tienen que estar bastante desarrolladas. ¿Por qué? Porque ese joven, cuando se vaya a incorporar al trabajo, cuando ese joven se vaya a incorporar a la universidad o a otro ámbito de la vida, tiene que tener ya
mayores capacidades desarrolladas para poder actuar con eficacia en el mundo tan complejo como el que hoy están viviendo. Mira, hace un momento tú referías con mucho acierto la necesidad de darle una base de formación ciudadana a los jóvenes, especialmente en educación secundaria. ¿Podrías poner algunos otros detalles? Porque a mí me parece que hay que enfatizar mucho más este aspecto que estamos viendo como muy débil entre los jóvenes de la República Dominicana. Sí, mira, yo creo que efectivamente, en que uno ve tendencias a nivel internacional que se van complejizando mucho, pero yo creo que hay que tener una conciencia histórica. Uno tiene como parte de un país, como parte de una nación, hay una historia, y hay una historia que hay que conocerla. Incluso la historia universal. Es importante que el joven adquiera esa dimensión histórica, porque digamos que los problemas no hay que repetirlos. Al contrario, que aparezcan otros problemas, que aparezcan otras circunstancias, pero tiene que haber una conciencia histórica como país, como comunidad, pero histórica también como humanidad, Entonces, hay que tener también claro que cada día se hace más evidente que la vida ciudadana es una vida compleja. O sea, lograr que cada uno de los seres humanos que habitamos en un país, que habitamos en un continente, que habitamos en el mundo, tenemos que tener conciencia de ser ciudadanos de esa comunidad, de ese país, de ese mundo. Que mis derechos terminan con los derechos del otro. O sea, yo tengo deberes que cumplir en la sociedad y tengo derechos, por supuesto. Entonces yo creo que implica una conciencia ciudadana mayor. ¿Cuál es el gran problema que estamos encontrando, por ejemplo, en la época actual? Fíjense que todo el mundo hace énfasis en los derechos. Y hablamos de los derechos de la mujer, y hablamos de los derechos del niño, y hablamos de los derechos de todo el mundo. Pero yo me pregunto, ¿y dónde están los deberes? Hay que tener conciencia también de los deberes, porque los deberes implican responsabilidades que yo tengo frente a la sociedad en la que vivo, a la comunidad en la que yo estoy inserto y al mundo en el que yo también soy parte de él. Entonces, eso implica una visión ciudadana, una conciencia ciudadana de pertenecer. Incluso, ¿por qué no? En un mundo globalizado es interesante cómo las identidades se sobredimensionan. Bueno, que tengo una identidad como ser de un territorio concreto y de un continente posiblemente. Bueno, pienso que temas de esta naturaleza deberían tratarse con mucha frecuencia. Pienso que la escuela debería estar mucho más atenta al tema de lo que es la educación básica, la educación del individuo, la educación de la persona, porque a partir de ahí podremos saber qué realmente es lo que requiere un sujeto y cuál es el sujeto que estamos formando a partir de lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Más adelante continuaremos con este tema.